Su primera tarea, señorita Montes. La voz de Adrián Vega cortó el silencio de la oficina. Era grave, profunda, y no contenía ni rastro de emoción. Sobre la pulida madera del escritorio, una caja de terciopelo negro se deslizó hacia ella. Un simple empujón con un dedo. Isabela Montes contuvo la respiración. «Use esto esta noche», continuó él, sus ojos grises fijos en ella, analíticos, indescifrables. «En la gala de la Orden de Arquitectos. Quiero que todos vean la nueva adquisición de Vega Constructions». La palabra adquisición la golpeó como una bofetada. Sus manos, con un temblor que luchó por ocultar, se acercaron a la caja. Al levantar la tapa, un destello rojo sangre la cegó por un instante. Era un vestido, una obra de arte de seda roja que parecía líquida, viva, un vestido diseñado para atraer todas las miradas de una habitación, un vestido que no pedía permiso, con una espalda que se abría en una caída vertiginosa y un escote que era una promesa atrevida. Era un arma, y ella era la munición. Isabela tragó saliva. El nudo en su garganta era tan real como el lujoso objeto frente a ella. Levantó la vista hacia el hombre que la observaba, el hombre que ahora era su jefe. Su rostro era una máscara de control absoluto. No había malicia en él, pero tampoco calidez, solo una impenetrable expectativa. ¿Qué significa esto? La pregunta gritaba en su mente. ¿Es una prueba? ¿Una humillación? Necesitaba el dinero, desesperadamente, pero no a cualquier precio. El recuerdo del rostro de su padre, lleno de honor incluso en la derrota, apareció en su mente. ¿Qué diría él si la viera ahora? Una decisión imposible. Si crees que la dignidad no tiene precio, escribe dignidad en los comentarios y acompáñame a descubrir qué camino tomará Isabela. Todo había sido diferente apenas 2 días antes. La tensión en el aire era la misma, pero entonces estaba mezclada con esperanza. Isabela recordaba cómo Adrián Vega había sostenido su currículum, un papel lleno de logros brillantes, sin mirarlo ni una sola vez. Sus ojos grises estaban fijos en ella, la escaneaban, la medían. Su padre era Héctor Montes, afirmó, su voz resonando en la sala. Una leyenda. Dicen que su integridad lo llevó a la ruina. El fuego se encendió dentro de Isabela. No iba a permitir que nadie, y menos este magnate de hielo, manchara el legado de su padre. «Mi padre no fue a la ruina, señor Vega», respondió, su voz firme, cada palabra afilada con convicción. «Fue destruido por hombres sin integridad». Por primera vez, algo cambió en la mirada de Adrián. Una chispa de genuino interés. Se inclinó hacia adelante. El mundo pareció encogerse hasta quedar solo ellos dos, en un duelo silencioso. «En este negocio, la integridad puede ser un lujo, señorita Montes. Un ancla. Dígame, ¿qué no haría para limpiar el nombre de su padre?» La trampa estaba servida. Sabía la respuesta que un tiburón como él probablemente esperaba. Haría cualquier cosa. «No tengo límites». Pero las palabras que salieron de su boca fueron las de la hija de Héctor Montes. «No me convertiría en uno de ellos», dijo con calma. «No deshonraría su memoria, convirtiéndome en el tipo de persona que lo destruyó. Hay victorias que simplemente no valen la pena». El silencio que cayó después fue absoluto. Isabela estaba segura de que había sellado su destino. Había elegido el honor por encima de la ambición. Y entonces, Adrián Vega hizo algo que la descolocó por completo. Sonrió. No era una sonrisa en realidad. Era un matiz, el fantasma de una curva en la comisura de sus labios. Pero en aquel rostro de piedra fue como un terremoto. «Está contratada», dijo, con una finalidad que no admitía discusión. Se puso de pie y le tendió el contrato. Cuando Isabela se acercó y tomó el documento, sus dedos rozaron los de él. Un chispazo, un calor inesperado que le recorrió el brazo y le erizó la piel. Levantó la vista de golpe y sus ojos se encontraron con los de él. La máscara de Adrián había desaparecido por una fracción de segundo. En sus profundidades grises vio sorpresa y algo más, algo oscuro, intenso, algo que la hizo sentir vulnerable y poderosa al mismo tiempo. El momento se rompió tan rápido como había llegado. La barrera de hielo volvió a su lugar, pero Isabela no pudo olvidarlo, y ahora con aquel vestido rojo sangre entre sus manos, se preguntaba si esa chispa no había sido una advertencia. Isabela cerró la puerta de su pequeño apartamento y el lujo de la Torre Vega pareció un sueño lejano. La realidad estaba allí,
paredes que necesitaban una nueva capa de pintura, muebles heredados que contaban historias de tiempos mejores y un montón de facturas sobre la mesa de la cocina que formaba una pequeña montaña de ansiedad. La caja de terciopelo negro estaba sobre su cama, abierta. El vestido rojo parecía un incendio contra la colcha descolorida, un intruso de otro mundo. Isabela caminó hacia la pared junto a su estantería de libros. Allí, en un marco sencillo, estaba la foto favorita de su padre, Héctor Montes, de pie, sonriendo, frente a su primera gran obra, el edificio Armonía. Un edificio que todos decían que era imposible de construir. Se le veía orgulloso, invencible. Debajo de la foto, sujeto con un alfiler, estaba el titular del periódico que lo destruyó. Fraude millonario en el proyecto Armonía. Héctor Montes bajo investigación. Mentiras. Todo mentiras, tejidas por hombres envidiosos que no soportaban su talento. ¿Qué estás haciendo, Adrián Vega? La pregunta regresó, más fuerte, más urgente. ¿Qué es este juego? Miró el rostro honorable de su padre y luego el vestido provocador. Y entonces lo entendió. Era un uniforme, un disfraz, un papel que Adrián Vega quería que ella interpretara. No la había contratado para organizar su agenda, la había contratado para la batalla. Una ira fría y lúcida comenzó a subir por su columna, desplazando el miedo. Adrián Vega creía que podía usarla como un peón. Pensaba que, por estar desesperada, sería maleable, obediente. Estaba a punto de descubrir cuán equivocado estaba. Isabela no sería una víctima en este juego, no sería un peón. Si era una partida de ajedrez, ella sería la reina. Tomó el vestido. La seda era fría y pesada en sus manos. Como una promesa, no lo usaría para él, lo usaría para sí misma. Sería su armadura. Una hora después, Isabela se miró en el espejo de cuerpo entero que crujió en señal de protesta. La mujer que le devolvía la mirada era una extraña. El vestido se aferraba a cada curva, el rojo vibrando contra su piel. Su cabello estaba recogido en un moño elegante y severo, sin un solo cabello fuera de lugar. Su maquillaje era mínimo, pero sus labios estaban pintados del mismo tono desafiante del vestido. Pero fueron sus ojos los que la sorprendieron. En ellos, vio la misma determinación de acero que veía en los ojos de su padre en la fotografía. Ya no era la chica asustada que luchaba por pagar las facturas. Esa noche, ella era Isabela Montes, hija de Héctor Montes, y estaba lista para la guerra. El salón de la gala de la Orden de Arquitectos era una jungla de cristal y susurros. Hombres y mujeres poderosos, vestidos con sonrisas tan caras como sus joyas, se movían como depredadores elegantes. Cuando Isabela entró, un silencio momentáneo se extendió por el salón como una onda expansiva. Las cabezas se giraron, los susurros comenzaron. ¿Quién es ella? Mira el vestido. Debe ser la nueva conquista de Vega. Sintió el peso de cientos de miradas, juzgándola, catalogándola, pero en lugar de encogerse, levantó la barbilla, dejó que miraran. Era exactamente lo que quería. Al otro lado del salón, lo vio. Adrián Vega. Estaba de espaldas, hablando con un grupo de hombres mayores. Pero como si sintiera su presencia, se detuvo a mitad de una frase y se giró lentamente. Sus ojos la encontraron a través de la multitud, y por una fracción de segundo, la máscara de Adrián Vega se hizo añicos. Su expresión de fría indiferencia fue barrida por una ola de algo primitivo, intenso, admiración, deseo, posesión. Sus ojos recorrieron su cuerpo, no con la evaluación fría de un jefe, sino con la llama de un hombre que ve algo que desea desesperadamente. Controló la reacción casi al instante, pero Isabela la vio, y eso le dio una extraña y peligrosa sensación de poder. Se disculpó con el grupo y comenzó a caminar hacia ella. La multitud parecía abrirse ante él como el mar. Se detuvo a un paso de ella. Sus ojos eran de nuevo fríos, pero ella sabía lo que se escondía debajo. «Señorita Montes», dijo, su voz un grave murmullo. «Llega a tiempo». Levantó la mano y por un momento ella pensó que iba a tocarle la cara. En cambio, sus dedos se dirigieron al broche de platino y diamantes que él había insistido en que usara, estratégicamente colocado en su hombro. El broche es un diseño único de la Casa Vega. Quería ver cómo quedaba. Sus dedos rozaron su piel desnuda y la misma corriente eléctrica de aquel primer día la recorrió, esta vez más fuerte.
un calor que se extendió por todo su cuerpo. Se inclinó, como si fuera a compartir un secreto, su aliento cálido cerca de su oído. Su aroma, sándalo y algo metálico como la lluvia en la ciudad, la envolvió. Esta noche, susurró, su voz tan baja que apenas se oía entre la música. Santiago Morales va a intentar comprar su lealtad, le ofrecerá el mundo. Isabela se quedó completamente inmóvil. Recuerde lo que su padre representaba, continuó, su voz ahora con un filo de acero. Y no me decepcione. Se enderezó, dando un paso atrás. La máscara estaba perfectamente en su lugar de nuevo. Pero para Isabela todo había cambiado. Las piezas del rompecabezas encajaron con un clic devastador. La entrevista, las preguntas morales, el vestido, el broche. Esto no era una humillación, era un escenario, y ella era la actriz principal en una obra que él había escrito. Una oleada de furia y extrañamente de claridad la inundó. Sus ojos se entrecerraron, recorriendo el salón. Ahora ya no veía invitados, veía sospechosos, y entonces localizó a su objetivo. Adrián no le había señalado quién era Santiago Morales, pero no hizo falta. En un salón lleno de tiburones, algunos nadaban más cerca de la superficie, con un brillo más falso en sus escamas. Isabela lo supo en el instante en que sus ojos lo encontraron. Estaba en el centro de un círculo de poder, a medio camino entre un senador y el CEO de un banco. Su risa era sonora, un instrumento finamente afinado para proyectar camaradería donde no existía ninguna. Llevaba un traje a medida de una marca italiana reconocible al instante, pero a diferencia de la discreta elegancia de Adrián, el de Santiago parecía gritar su propio precio. Su sonrisa era amplia, carismática y completamente hueca. Irradiaba una confianza resbaladiza, la de un hombre acostumbrado a que las puertas se abrieran antes de que tuviera que llamar. Era la antítesis de Adrián Vega. Donde Adrián era silencio y acero, Santiago era ruido y oro falso. La furia inicial de Isabela, aquella que sintió al entender el plan de Adrián, se transformó. Se cristalizó en una calma helada, en un foco tan intenso que el resto del salón pareció desvanecerse. Esto ya no era solo la misión de Adrián, esto era personal. Ese hombre, con su encanto de vendedor de serpientes, era una encarnación de todo lo que había destruido a su padre, la codicia envuelta en sonrisas. Sus ojos se cruzaron por un instante con los de Adrián a través de la multitud. Fue menos que un segundo, pero en ese lapso se transmitió un universo de información. No hubo un gesto, ni un asentimiento, solo una conexión silenciosa, una transferencia de mando. Adrián le había dado el tablero de ajedrez. Ahora las piezas eran suyas para moverlas. Él confiaba en que ella supiera jugar, y el juego comenzó. Santiago la vio. Isabela sintió su mirada sobre ella, no como un simple vistazo, sino como una evaluación, un depredador midiendo a su presa. Pero en lugar de acercarse de inmediato, él continuó su conversación, aunque con una atención dividida. Estaba observándola, disfrutando el acto de saberse visto, intentando desequilibrarla con la espera. Isabela entendió la táctica, la intimidación a través de la indiferencia. Se negó a participar. No iba a quedarse en un rincón, esperando nerviosamente. Con una deliberación que no sentía del todo, se giró y se dirigió hacia la imponente barra de caoba pulida en un extremo del salón. Su vestido rojo ondeaba tras ella como una capa, atrayendo miradas a cada paso. Pidió un vaso de agua con gas y limón, un gesto de sobriedad y control. Se apoyó ligeramente en la barra, dándole la espalda a la mayor parte del salón, pero posicionándose de tal manera que podía ver el reflejo de Santiago en el espejo detrás de las botellas, visible, pero no expuesta, accesible, pero en sus propios términos. Funcionó. La paciencia de Santiago duró apenas 2 minutos más. Vio en el espejo cómo se excusaba de su círculo con una palmada en la espalda de alguien y comenzaba a moverse en su dirección. No caminaba, se deslizaba. «Perdona mi atrevimiento», dijo una voz suave como el terciopelo a su lado, «pero he estado observándote desde que entraste. Eres sin duda la visión más espectacular de la noche». Isabela se giró lentamente, fingiendo una leve sorpresa. «Es usted muy amable». Santiago Morales se presentó, extendiendo la mano. «Director de operaciones en Vega Constructions. Y tú debes ser la misteriosa Isabela Montes». Ella estrechó su mano.
El contacto fue breve, pero sintió una humedad desagradable en su palma. Un placer, mintió con una sonrisa perfectamente calibrada. El placer es todo mío, ronroneó él. Adrián tiene un ojo infalible, para la arquitectura y para el talento. Su mirada recorrió su figura de arriba a abajo, deteniéndose una fracción de segundo más de lo debido, dejando claro a qué talento se refería. Supe lo de tu padre, Héctor, continuó, cambiando su tono a uno de falsa simpatía. Una verdadera tragedia. Tuve el placer de conocerlo un par de veces. Un verdadero artista. Su uso del espacio negativo en el edificio Armonía fue revolucionario. Una pena que el mundo de los negocios no siempre aprecie el verdadero arte. Ahí está, pensó Isabela. La primera jugada. No me ataca. Se posiciona como mi aliado, como el hombre que, a diferencia de otros, sí entendía el genio de mi padre. Mi padre amaba lo que hacía, respondió ella, su voz suave, con un toque de melancolía ensayada. Quizás demasiado. Ese es el problema de los genios, asintió Santiago, señalando al barman para que le sirviera un whisky. Sienten demasiado. Ven el mundo en líneas y texturas, no en balances y márgenes de beneficio como otros. La pausa fue deliberada. Hablando de eso, este lugar es muy ruidoso. Me encantaría continuar esta conversación en un lugar más tranquilo. ¿Me acompañas a la terraza? La segunda jugada. Aislarla de la multitud. Isabela asintió, fingiendo sentirse halagada. La terraza era un oasis de calma, con vistas a las luces parpadeantes de la ciudad. Santiago la guió a un rincón apartado. Adrián es brillante, no hay duda, comenzó, reanudando su ataque de forma indirecta. Pero es una máquina, una calculadora glorificada. ¿Sabes lo que pasó el otro día? Un joven arquitecto brillante de nuestro equipo, chico nuevo, le presentó una idea increíble para un centro comunitario, sostenible, hermoso, poético, y Adrián la destrozó en 30 segundos porque el margen de beneficio era un 0.5% menor de lo que esperaba. No ve personas, Isabela, ve números en una hoja de cálculo. Era una anécdota bien construida, específica, diseñada para sonar real, diseñada para pintar a Adrián como el monstruo sin alma que ella podría temer que fuera. Es un hombre de negocios, dijo Isabela, probando las aguas. Es un constructor de imperios, corrigió Santiago, y no le importa a quién aplasta en el proceso. Las personas son engranajes, y cuando un engranaje se desgasta simplemente lo reemplaza. Espero que sepa valorar a una pieza tan valiosa como tú. Ahí estaba de nuevo, la objetivación envuelta en una falsa preocupación. El señor Vega ha sido muy directo en sus expectativas, respondió Isabela, dándole la carnada que él quería. La sonrisa de Santiago se ensanchó. Estaba convencido de que ella estaba cayendo en su red. Directo es una forma de decirlo. Frío, calculador, despiadado, son otras. Él no comete el mismo error 2 veces. ¿Qué error?, preguntó Isabela, su corazón latiendo con fuerza, sabiendo que estaba cerca del núcleo de la cuestión. Confiar en la gente, dijo Santiago, bajando la voz. Hace años, al principio de su carrera, casi lo pierde todo por culpa de un socio que lo traicionó. Desde entonces, no confía en nadie, solo usa a las personas para sus propios fines y luego las descarta cuando ya no le sirven. Estaba tejiendo una narrativa poderosa, una en la que él era el sabio consejero y ella la potencial víctima. Una historia que, para alguien en su posición, sonaría terriblemente plausible. Una lástima, dijo Isabela, su mente un torbellino, grabando cada palabra, cada matiz, cada mentira. Lo es, asintió Santiago, dando un paso más cerca. El espacio entre ellos se redujo, porque alguien con tu inteligencia, con tu linaje, y sí, con tu belleza, no debería ser solo una asistente, no debería ser un peón en el juego de nadie. Se inclinó un poco más, su voz bajando a un susurro conspirador, cargado de promesas. Debería ser una socia. Y créeme, Isabela, hay formas mucho más rápidas de alcanzar la cima, formas mucho más satisfactorias de hacer justicia por lo que le pasó a tu padre. El anzuelo estaba en el agua, brillante, afilado y mortal. Había conectado su oferta directamente a la herida más profunda de su alma, la justicia para Héctor Montes. La oferta de Santiago quedó suspendida en el aire fresco de la noche, una promesa venenosa y seductora. Justicia por lo que le pasó a tu padre.
Había elegido sus palabras como un maestro cerrajero selecciona una llave para forzar la cerradura más compleja. Sabía exactamente dónde presionar. Isabela sintió una oleada de náusea, pero en su rostro no se traslució nada más que una calculada vacilación. Dejó que el silencio se alargara, que la tensión creciera. Lo miró, luego desvió la vista hacia el horizonte de la ciudad, como si estuviera sopesando el peso del universo. Era una actuación, y tenía que ser perfecta. Interiormente su mente era un torbellino de hielo y fuego. La palabra mágica, usó la palabra mágica. Ahora es mío. Ya no sentía miedo, solo una claridad depredadora. Adrián le había dado el escenario y el guión, pero ahora Isabela iba a improvisar. Iba a reescribir el final. Finalmente se volvió hacia Santiago con una expresión de amarga resignación. «Justicia es una palabra muy grande, señor Morales», dijo, su voz apenas un susurro. «Y las promesas son baratas. He aprendido eso de la manera más difícil, viendo cómo destruían a mi padre con ellas». El rostro de Santiago se relajó en una sonrisa de suficiencia. Ella no había dicho que no. Para él, eso era un sí. «Por favor, llámame Santiago, y tienes razón en ser cautelosa. Pero esto no es una promesa vacía, es una oportunidad de negocio. La justicia, mi querida Isabela, a menudo es solo un subproducto de una transacción exitosa». «¿Y cuál es la transacción?», preguntó ella, cruzándose de brazos, adoptando una postura que era a la vez defensiva y desafiante. «¿Qué es lo que quiere de mí?» «Información», dijo él sin rodeos. «Adrián está a punto de lanzar su proyecto más ambicioso. El complejo Solaris. Es revolucionario. Cambiará el horizonte de esta ciudad y el mercado inmobiliario para siempre. Los planos, los proveedores, la estrategia de precios. Esa información, en las manos adecuadas, vale una fortuna». «En sus manos», precisó Isabela con frialdad. «En las manos de nuestros futuros socios», corrigió él con una sonrisa, quienes, por cierto, estarían muy interesados en asegurarse de que la hija del gran Héctor Montes reciba la compensación que se le negó a su padre. Ahora era el momento, el punto sin retorno. «La información sobre Solaris», comenzó Isabela hablando lentamente, como si pensara en voz alta. «Eso es lo más valioso que tiene Adrián ahora mismo. Venderlo no es solo traición, es un suicidio profesional si nos descubren. Adrián no es un hombre que perdone. El riesgo es proporcional a la recompensa», la instó Santiago. «Exacto», dijo Isabela, sus ojos encontrando los suyos con una nueva intensidad, una dureza que lo sorprendió. «Y por eso no quiero dinero, Santiago. El dinero se gasta, se devalúa, desaparece. Es para gente sin imaginación». Santiago enarcó una ceja intrigado. «Entonces, ¿qué quieres?» «Quiero 3 cosas», declaró Isabela, su voz firme como el acero. «Primero, quiero pruebas, pruebas irrefutables, documentadas, de quién estuvo detrás de la conspiración que destruyó a mi padre. No rumores, no palabras, nombres, correos electrónicos, transferencias. Todo se detuvo, dejando que la audacia de su petición se asentara. Segundo», continuó, «quiero una participación del 10% en la empresa que se beneficiará de la caída de Adrián. No un pago único, una participación. Quiero un asiento en la mesa». La sorpresa en el rostro de Santiago fue reemplazada por una lenta sonrisa de genuina admiración, una admiración corrupta, la de un depredador reconociendo a otro. «Y tercero», concluyó Isabela dando un paso hacia él, su voz bajando a un susurro helado, «quiero ser yo quien le entregue los planos a sus socios. Quiero verles la cara cuando se den cuenta de que la hija del hombre que arruinaron es la clave de su mayor victoria». El silencio que siguió fue electrizante. Isabela había apostado todo. No se había presentado como una víctima en busca de consuelo, sino como una jugadora despiadada que exigía su parte del botín. Santiago se echó a reír, una risa genuina, profunda y llena de una alegría maliciosa. «Eres increíble», dijo, sacudiendo la cabeza con asombro. «Eres mucho más que una cara bonita, Isabela. Eres una Montes, después de todo. Tienes el fuego de tu padre, pero con un instinto para sobrevivir que a él, lamentablemente, le faltaba». Isabela no reaccionó al insulto velado. Se quedó inmóvil, esperando. «Trato hecho», dijo Santiago finalmente. «Acepto tus términos, todos ellos». Su corazón martilleaba contra sus costillas, pero su expresión permaneció impasible. Tocó discretamente el broche en su hombro. El frío metal,
un ancla a la realidad. A la grabación. Entonces empecemos con la primera condición, dijo ella. Las pruebas. ¿Quiénes son sus socios, Santiago? ¿Quién me ayudará a conseguir mi justicia? Santiago, ahora completamente convencido de que había encontrado a su alma gemela en la traición, no dudó. Su arrogancia era un torrente imparable. Aramis Developments, dijo, saboreando el nombre. ¿Te suena? A Isabela se le heló la sangre en las venas. Aramis Developments. La empresa rival que había lanzado la campaña de difamación contra su padre. El nido de víboras, que lo había devorado vivo. Fueron ellos los que movieron los hilos para sacar a tu padre del juego hace años. Continuó Santiago, con un orgullo enfermizo, como si estuviera revelando el giro de una gran novela. Y ahora son mis socios para sacar a Adrián Vega del mapa. Usaremos los planos del Solaris para anticiparnos a cada uno de sus movimientos. Llevaremos a Vega Constructions a la bancarrota en 6 meses. Y luego, Aramis y nosotros, bueno, nosotros recogeremos los pedazos. Confesó. Lo había confesado todo. La traición a Adrián, la conspiración contra su padre. Todo estaba allí, grabado. Una sinfonía de su propia destrucción. Santiago levantó su vaso de whisky del borde de la terraza. Por las nuevas alianzas, propuso, su rostro iluminado por la codicia y por la justicia, a nuestra manera. Isabela miró sus ojos oscuros y brillantes, luego al vaso que le ofrecía. Lentamente, tomó una copa de champán de la bandeja de un camarero que pasaba. Lo levantó para brindar, el cristal tintineando contra el de él. Por la justicia, repitió, su voz una promesa de hielo. Él bebió, triunfante. Ella solo se llevó la copa a los labios, observándolo por encima del borde, sus ojos ardiendo con un fuego frío que él confundió con ambición. El traidor acababa de sellar su propio destino. El tintineo de los vasos al chocar fue como el sonido de una campana marcando el final de un asalto. Santiago bebió su whisky de un solo trago, con los ojos brillantes de codicia, completamente ciego a la fría y calculadora calma en la mirada de Isabela. Ella, por su parte, apenas dejó que el champán rozara sus labios. El sabor de la victoria era mucho más embriagador que cualquier bebida. Ahora, si me disculpas, dijo Isabela, colocando su copa intacta en la bandeja de un camarero. Su voz era controlada, profesional. Ahora que tenemos un acuerdo, no es prudente que nos vean juntos por mucho más tiempo. La discreción es la clave del éxito en empresas como esta. Santiago asintió, completamente cautivado por su supuesta astucia. Por supuesto, mi querida socia, eres brillante, absolutamente brillante. Le dedicó una última sonrisa cómplice y se giró para volver a sumergirse en la multitud, ya saboreando un futuro que nunca llegaría. Isabela lo observó alejarse, la sonrisa ensayada todavía fija en su rostro. Solo cuando él desapareció entre la gente, permitió que la máscara se desvaneciera. Exhaló lentamente, el aire saliendo de sus pulmones como si hubiera estado conteniendo la respiración durante horas. Se sentía extrañamente vacía. Había esperado euforia, un grito silencioso de triunfo. En cambio, sentía el residuo helado de la ira y el sabor amargo del engaño. Había mirado al monstruo a los ojos y le había sonreído. Una parte de ella se sentía sucia, pero otra, la parte que llevaba el apellido Montes, se sentía justificada. Con una compostura que le costó hasta la última gota de su fuerza de voluntad, se dio la vuelta y comenzó a caminar a través del opulento salón. Ya no sentía las miradas curiosas, ya no oía los susurros. El mundo se había reducido a un túnel, y al final de ese túnel solo había una persona, Adrián. Él seguía donde lo había visto por última vez, cerca de un gran ventanal, hablando con un anciano de barba blanca que parecía un patriarca de la arquitectura. Adrián escuchaba atentamente, pero sus ojos no estaban en el hombre, estaban barriendo el salón, buscándola. Cuando sus miradas se encontraron, el tiempo pareció detenerse. Él vio algo en su rostro, un cambio sutil en su postura, que le dijo todo lo que necesitaba saber. No había triunfo en su expresión, sino una resolución de acero. En los ojos de Adrián, ella no vio a un jefe esperando un informe. Vio a un hombre conteniendo una tensión casi insoportable. Vio la pregunta que no se atrevía a hacer. ¿Lo conseguiste? ¿Y a qué costo? Isabela le dio el más leve, casi imperceptible, asentimiento de cabeza. Fue suficiente.
Adrián terminó su conversación con una disculpa educada y se movió hacia ella, no con la prisa de un hombre de negocios, sino con la urgencia contenida de un depredador que va a reclamar su presa. No se detuvo a hablar en medio de la multitud. Al llegar a su lado, sin decir una palabra, colocó una mano firme en la parte baja de su espalda y la guió. El contacto fue como una marca de fuego a través de la fina seda del vestido. Era un gesto posesivo, protector y lleno de una autoridad silenciosa. La guió lejos del ruido, a través de una puerta discreta y hacia un pasillo de servicio escasamente iluminado. El contraste fue discordante. Pasaron del brillo de los candelabros y el murmullo de la élite al zumbido de un conducto de ventilación y el olor a cera para pisos. En cuanto la puerta se cerró, aislándolos del mundo, Adrián la soltó y se giró para enfrentarla. La fachada de fría indiferencia se había evaporado. Su rostro estaba tenso. Sus ojos grises eran dos brasas ardiendo en la penumbra. Su primera pregunta no fue sobre la misión, no fue sobre Santiago, fue sobre ella. «Dime que estás bien», dijo, su voz ronca, casi irreconocible. La inesperada calidez en su tono la desarmó. La adrenalina que la había sostenido comenzó a disminuir y un temblor recorrió sus manos. Con dedos ligeramente torpes, se desabrochó el broche de platino del hombro. El metal frío se sentía pesado, cargado con el peso de la traición y la confesión. «Estoy mejor que bien», respondió, su propia voz tensa por la emoción reprimida. Lo tengo todo», le tendió el broche. Adrián lo tomó, y sus dedos rozaron los de ella. La electricidad fue aún más intensa en el silencio del pasillo, un arco voltaico de tensión no resuelta. Él no apartó la mirada de su rostro, sus ojos buscando las grietas en su armadura. «No necesito escucharlo ahora mismo», dijo él, su voz suavizándose. «Te creo». «Deberías escucharlo», insistió Isabela, una oleada de la furia de la noche volviendo a ella. «Lo subestimaste, lo subestimamos. Él no solo es un traidor que busca dinero, él fue parte de ello, se jactó de ello». Las palabras se ahogaron en su garganta. Confirmó lo de Aramis Developments. Se rió de cómo destruyeron a mi padre. El rostro de Adrián se endureció hasta convertirse en granito. Vio el dolor detrás de la rabia de ella, la herida fresca que Santiago había abierto sin piedad. Un músculo se tensó en su mandíbula. Lo sospechaba, admitió en voz baja, y en sus palabras había un matiz de algo que sonaba a culpa. La conexión con Aramis era la pieza que me faltaba. Ponerte en esa posición enfrentándote a ellos fue un riesgo que... Se detuvo, incapaz o no dispuesto a terminar la frase. Admitir que la había puesto en la línea de fuego contra el enemigo mortal de su familia. El silencio entre ellos se llenó de todo lo que no se decía. El peligro, la traición, el dolor del pasado y la extraña e innegable conexión que vibraba entre ellos en el presente. Adrián levantó una mano lentamente, como si temiera que ella se apartara. Con una ternura que contradecía por completo su reputación, apartó un mechón de cabello que se había soltado de su peinado y lo colocó detrás de su oreja. El toque de sus dedos en su sien fue a la vez un consuelo y una llama. «Lo que hiciste esta noche, Isabela», dijo, su voz apenas un susurro, llena de una emoción que ella nunca había esperado escuchar de él. Asombro. No fue solo cumplir una tarea, fue extraordinario. Sacó su teléfono, sus movimientos ahora rápidos y precisos. Marcó un número. «Prepara al equipo de seguridad. Tenemos a Morales y tenemos a Aramis. Quiero todo listo en 1 hora». Cortó la llamada, pero sus ojos nunca dejaron los de ella. El jefe implacable estaba de vuelta, pero algo fundamental había cambiado entre ellos. El juego había terminado, la prueba había sido superada, y en el silencioso pasillo, lejos de la fiesta y las mentiras, algo nuevo y mucho más complicado acababa de comenzar. El eco de la llamada de Adrián todavía flotaba en el aire quieto del pasillo. La maquinaria de Vega Constructions, una fuerza tan formidable como silenciosa, se había puesto en marcha. Santiago Morales estaba celebrando su futura victoria en un mundo que ya no existía para él. En cuestión de horas, su realidad se derrumbaría. Adrián guardó el teléfono, pero su atención seguía fija en Isabela. La adrenalina de la confrontación había comenzado a desvanecerse en los ojos de ella, reemplazada por un profundo y visible agotamiento. Vio el costo de la batalla. «Tenemos que irnos», dijo él, su voz más suave de lo que ella jamás la había oído.
Mi jefe de seguridad se encontrará con nosotros en la salida de servicio, en el nivel del estacionamiento. Nadie te verá salir conmigo. La propuesta, aunque práctica y protectora, encendió una última brasa de desafío en Isabela. Había pasado toda la noche siendo un fantasma, una pieza en un juego secreto. Ya no más. Levantó la barbilla, sus ojos encontrando los de él, con una nueva fuerza. No, no me voy a esconder, Adrián. Entré a esa fiesta por la puerta principal y saldré de la misma manera. Hizo una pausa dejando que sus palabras se asentaran. Terminaré la noche como Isabela Montes, no como tu operativo secreto. Adrián la miró, y en sus ojos no hubo molestia, sino un destello de profundo y absoluto respeto. Vio la misma integridad inquebrantable que había admirado en su padre, pero forjada en un fuego mucho más feroz. Ella no solo había sobrevivido a la prueba, había salido de ella dueña de sí misma. «De acuerdo», dijo él, con un asentimiento casi imperceptible. «Tienes razón. Saldremos por la puerta principal, juntos». La palabra «juntos» resonó entre ellos, adquiriendo un significado completamente nuevo. Volver a entrar en el salón de la gala fue como volver a un escenario después de que la obra hubiera terminado, pero el público no lo supiera. El ruido, la música, las risas, todo parecía distante y artificial. Esta vez, Adrián no caminaba delante de ella, ni la guiaba desde atrás. Caminaba a su lado, su hombro casi rozaba el de ella. No puso una mano en su espalda, pero su proximidad era una declaración en sí misma. Era un escudo, un baluarte. Se movían en sincronía, una isla de silencio y propósito en medio del caos social. Los susurros se reanudaron al instante, pero su tono había cambiado. La curiosidad burlona se había transformado en confusión y asombro. La mujer del vestido rojo no era un accesorio. Caminaba al lado del solitario Adrián Vega como una igual, y la expresión en el rostro de Adrián, una posesividad protectora que nunca antes le habían visto, silenció a los más audaces. Atravesaron el salón y salieron al gran vestíbulo de mármol sin detenerse, sin mirar a nadie. Dejaron atrás la gala, la intriga y a un hombre condenado que aún no lo sabía. El aire fresco de la noche fue un alivio. El aparcacoches, con los ojos muy abiertos, trajo el coche de Adrián, un sedán negro, elegante y discreto, que zumbaba con un poder silencioso. Adrián le abrió la puerta a Isabela, un gesto de cortesía que, viniendo de él, se sintió monumental. El interior del coche los aisló del mundo una vez más, un capullo de cuero oscuro y silencio. Mientras el vehículo se deslizaba por las calles iluminadas de la ciudad, Isabela finalmente se permitió relajarse contra el asiento. El peso de la noche, de la actuación, de la confesión de Santiago, cayó sobre ella. Cerró los ojos por un momento. Adrián condujo en silencio durante varios minutos, dándole espacio. Cuando finalmente habló, su voz era grave y reflexiva. «He escuchado los primeros 5 minutos de la grabación», dijo, sus ojos fijos en la carretera. «Mi jefe de seguridad me la transmitió. Es más incriminatorio de lo que jamás esperé». Hizo una pausa. «Y más personal. Lo siento, Isabela. Siento que tuvieras que escuchar eso de esa manera. Tenía que saberlo», respondió ella en voz baja, sin abrir los ojos. «El socio que te mencionó Santiago», continuó Adrián, y su voz cambió perdiendo su filo de deseo y adquiriendo un matiz de un pasado doloroso. «Era mi mejor amigo desde la universidad. Construimos esta empresa juntos. Él era el encantador, yo era el arquitecto. Casi me destruyó. Me quitó los diseños, los clientes, el dinero, pero lo peor fue la confianza. Me la arrancó de raíz». Isabela abrió los ojos y se giró para mirarlo. A la luz de los faroles que pasaban, vio las líneas de tensión en su rostro, la sombra de una vieja herida. «Por eso construí estos muros tan altos», admitió, casi para sí mismo. «Creí que la confianza era una debilidad que no podía permitirme. Me equivoqué». El coche se detuvo frente al modesto edificio de apartamentos de Isabela. El contraste entre el silencioso lujo del coche y la sencilla fachada de su hogar era un abismo entre sus dos mundos. Pero esa noche, el abismo parecía un poco más pequeño. Adrián no se limitó a detenerse. Apagó el motor, salió del coche y caminó hacia su lado para abrirle la puerta. La acompañó por el pequeño sendero de entrada hasta el portal del edificio. Las luces de la calle proyectaban largas sombras a su alrededor.
El ruido de la ciudad parecía haberse desvanecido. Estaban de nuevo en su propia burbuja, cargada de una tensión que ya no era de peligro, sino de algo mucho más complejo. «Deberías descansar», dijo él, su voz un murmullo. Isabela asintió, incapaz de encontrar palabras. Se sentía despojada de su armadura, vulnerable bajo su intensa mirada. Se quedaron allí, a un paso de distancia, atrapados en la gravedad del otro. El agradecimiento, las disculpas, el peligro compartido, la admiración, todo culminó en ese momento silencioso. Adrián levantó la mano, la misma que antes había apartado su cabello, y la ahuecó suavemente en su mejilla. Su pulgar acarició su pómulo. Se inclinó hacia ella, sus ojos buscando permiso en los de ella. Isabela sintió que su propio cuerpo se inclinaba hacia él, atraído por una fuerza magnética. Sus labios estaban a un suspiro de distancia. El mundo se detuvo, esperando, pero en el último segundo, con un esfuerzo que le costó todo, Isabela giró la cabeza ligeramente. El beso de Adrián aterrizó suavemente en su sien. «Adrián», susurró, su voz temblorosa, «es demasiado, demasiado rápido». Él no insistió. No hubo presión, solo una profunda comprensión en sus ojos. Retiró la mano, pero su calor permaneció en la piel de ella. «Tienes razón», dijo, su voz ronca de emoción contenida. «Buenas noches, Isabela». Se dio la vuelta y se alejó hacia su coche. Isabela se quedó allí, con la mano en la mejilla donde él la había tocado, observándolo desaparecer en la noche. La guerra contra Santiago había terminado, pero la guerra dentro de su propio corazón acababa de declararse. Isabela cerró la puerta de su apartamento y se apoyó en ella, el corazón latiéndole con una fuerza desbocada. El pasillo exterior estaba vacío, pero la presencia de Adrián todavía persistía, una estela de calor y sándalo en el aire. Se llevó los dedos a la sien donde sus labios habían dejado un beso casto pero cargado de una intimidad abrumadora. El silencio de su hogar, que normalmente era un refugio, ahora se sentía vasto y lleno de ecos. No durmió. La noche fue un desfile de imágenes y sensaciones en su mente. El destello del vestido rojo, la sonrisa hueca de Santiago, el peso del broche en su mano, la vulnerabilidad en los ojos de Adrián cuando habló de su traición, el casi beso. Era un torbellino de triunfo y terror, de alivio y una profunda inquietud. Había entrado en la jaula de los leones y no solo había sobrevivido, sino que había salido con la cabeza del líder de la manada. Pero ¿a qué precio? Se sentía como si hubiera cruzado un umbral invisible, dejando atrás a la mujer que era para convertirse en alguien que apenas reconocía. Alguien más fuerte, sí, pero también alguien que conocía el sabor del engaño. Se detuvo frente a la foto de su padre. Su sonrisa honesta parecía observarla desde otro tiempo, otro mundo. «Lo hice, papá», susurró en la quietud de la noche. «Es el principio, te lo prometo». El amanecer llegó sin fanfarria, sus rayos grises filtrándose a través de la ventana de la cocina. Isabela se preparó un café, el ritual mundano, un ancla en un mar de irrealidad. El aroma familiar llenó el pequeño espacio, una normalidad que chocaba violentamente con la extraordinaria naturaleza de las últimas 12 horas. Con la taza caliente entre las manos, desbloqueó su teléfono. No buscó nada en particular, pero su pulgar se detuvo en una aplicación de noticias financieras. Y ahí estaba, la primera noticia, la más importante. Escándalo en Vega Constructions. Director de operaciones Santiago Morales, destituido con efecto inmediato. Se abre investigación por espionaje corporativo que apunta a su rival, Aramis Developments. Isabela sintió un vértigo, como si el suelo se moviera bajo sus pies. Lo leyó 1, 2, 3 veces. Era real. Había sucedido. La velocidad era asombrosa, despiadada. La maquinaria de Adrián Vega se había movido durante la noche con la precisión de un bisturí, extirpando el cáncer sin vacilación. El artículo citaba a un portavoz anónimo de la empresa que hablaba de una auditoría interna de seguridad que había revelado actividades fraudulentas. Su nombre no estaba en ninguna parte. Estaba protegida. Adrián había cumplido su palabra implícita. Mientras leía, su teléfono vibró en su mano. El nombre en la pantalla hizo que su corazón diera un vuelco. Adrián Vega. Respiró hondo y contestó. «Hola», dijo, su voz más firme de lo que se sentía. «Buenos días, Isabela», respondió él.
Su voz era tranquila, pero ella pudo detectar un matiz de cansancio, como si no hubiera dormido. «Supongo que has visto las noticias». «Lo he visto», confirmó ella. «Fue rápido». «La justicia a veces puede serlo», dijo él, y ella reconoció el eco de las palabras de Santiago, ahora reclamadas y redefinidas. «Quería llamarte por 2 razones. Primero, para decirte que no vengas a la oficina hoy». Un escalofrío de pánico la recorrió. ¿Era eso? ¿La había usado y ahora la descartaba, como Santiago había predicho? Como si pudiera leer su mente, Adrián continuó rápidamente. «No vengas como mi asistente personal, quiero decir. Ese puesto ya no existe para ti». Hizo una pausa. «Tu nuevo contrato y la descripción de tu puesto como directora de nuevos proyectos estarán en tu correo electrónico en 1 hora. Tu verdadera labor en Vega Constructions, la que te ganaste anoche, empieza ahora». Isabela se sentó en una de las sillas de su cocina, abrumada. Directora. Un salario que cambiaría su vida. Una posición de poder y respeto. No era un regalo. Era una recompensa que había ganado con su propio ingenio y coraje. «Gracias», logró decir. «No me des las gracias a mí. Te lo ganaste», dijo él con firmeza. «Y la segunda razón, sobre anoche, Isabela. Quiero que sepas que lo que dije, lo sentía, y que respeto tu decisión». La sinceridad en su voz disipó la última sombra de duda. Él estaba construyendo un puente de confianza hacia ella, ladrillo a ladrillo. «Yo», empezó ella, sin saber qué decir. «Hay algo más», la interrumpió, su tono volviéndose más serio. «Mi equipo legal ha pasado las últimas 4 horas analizando la grabación completa. La confesión de Santiago es una mina de oro, y no solo para nosotros». «¿A qué te refieres?» «La evidencia que obtuviste no solo implica a Morales y Aramis en el espionaje contra mi empresa». En su arrogancia, él mencionó transacciones pasadas, fechas, nombres de proyectos, detalles sobre cómo operaron para sabotear a otros competidores, incluido tu padre. Isabela se puso de pie de un salto, el teléfono apretado contra su oreja con tanta fuerza que le dolían los dedos. «Mi equipo legal cree que la grabación es la llave», dijo Adrián, su voz cargada de un peso significativo. «Es la nueva evidencia que necesitamos para solicitar a la Fiscalía que reabra oficialmente la investigación sobre el caso de Héctor Montes». El mundo de Isabela se detuvo. Por un momento no pudo respirar. El objetivo de su vida, la montaña que había estado tratando de escalar sola durante años, la cumbre que parecía inalcanzable, de repente tenía un camino. Un camino que ella misma había abierto. «¿Estás seguro?», susurró, las lágrimas brotando en sus ojos por primera vez. Lágrimas no de dolor, sino de una abrumadora y temblorosa esperanza. «Estoy seguro», confirmó Adrián. «Aún no hemos ganado, Isabela, pero acabas de abrir la puerta. Ahora vamos a atravesarla juntos». Isabela se cubrió la boca con la mano, ahogando un sollozo. La justicia para su padre ya no era un sueño, era una posibilidad tangible. Y no estaba sola en esta lucha. No había sido salvada. Ella había forjado la llave con sus propias manos. Una semana en la que el mundo de la arquitectura y las finanzas fue sacudido hasta sus cimientos. La caída de Santiago Morales fue rápida, brutal y opaca. Los rumores se arremolinaban como buitres, pero los muros de Vega Constructions permanecieron impenetrables. Mientras tanto, Aramis Developments emitió un comunicado negando vehementemente cualquier implicación, pero sus acciones en la bolsa contaron una historia diferente, cayendo en picado ante la simple mención de una investigación federal. Para Isabela, fue una semana de vivir en el ojo del huracán. El lunes por la mañana, caminó por las puertas de cristal de la Torre Vega, no como la asistente personal anónima y asustada, sino como la recién nombrada directora de nuevos proyectos. El aire en la planta ejecutiva era diferente. Las miradas que antes eran de indiferencia o curiosidad condescendiente, ahora estaban llenas de un respeto cauteloso y una intensa especulación. Nadie sabía exactamente qué había sucedido esa noche en la gala, pero entendían el lenguaje del poder. Santiago, un pilar de la empresa durante una década, había desaparecido de la noche a la mañana, y esta joven, Isabela Montes, había ascendido. La conexión era ineludible. Su nueva oficina estaba en la misma planta que la de Adrián, a solo unos metros de distancia. Era espaciosa, minimalista,
con una pared entera de cristal que ofrecía una vista panorámica de la ciudad. Era un lienzo en blanco, una promesa. Pasó la primera hora en un silencio aturdido, simplemente asimilando el cambio sísmico en su vida. Luego llegó la llamada. La voz de la nueva asistente de Adrián fue respetuosa. «El señor Vega quisiera verla en su oficina, directora Montes». «Directora Montes». Sonaba a la vez extraño y extrañamente correcto. Cuando entró en la oficina de Adrián, la dinámica era irreconocible. Él no estaba sentado detrás de su imponente escritorio, el trono desde el que gobernaba su imperio. Estaba de pie junto a la ventana, observando la ciudad. Se giró cuando ella entró, y su rostro no tenía la máscara de jefe, sino la expresión abierta de un colega. «Isabela, bienvenida», dijo, su voz con una calidez que ya no la sorprendía. «Adrián», respondió ella sintiendo una nueva confianza. «Quería hablarte del complejo Solaris», comenzó él, yendo directo al grano, pero de una manera colaborativa. Santiago quería robar este proyecto para destruirme. Su visión era grandiosa, pero carecía de alma. Era solo ladrillo y ganancias. Hizo un gesto hacia la maqueta del proyecto que descansaba sobre una mesa. «Quiero que tú lo lideres. Quiero que tomes la estructura y le des el alma que le falta, la que tu padre le habría dado». Isabela se quedó sin palabras. Era un gesto de confianza tan inmenso que la dejó sin aliento. Le estaba entregando el corazón de su empresa. «Pero eso no es lo más importante», continuó Adrián, su tono volviéndose más serio. Se acercó a su escritorio y recogió una carpeta de cuero. Se la tendió. «Este es tu proyecto más importante». Isabela la tomó. En la portada leía: «Caso preliminar. Héctor Montes versus Aramis Developments. Mi equipo legal presentó formalmente la petición de reapertura del caso esta mañana, citando nuevas pruebas sustanciales de la grabación», explicó. «La Fiscalía ha accedido a revisarlo. A partir de ahora, considera a nuestro equipo legal como tu equipo personal. Tienen instrucciones de no escatimar en recursos, dinero, investigadores privados, lo que sea necesario. Lo encontraremos todo». Su promesa de juntos no habían sido solo palabras vacías. Era una acción, decisiva y poderosa. Los días que siguieron se convirtieron en un torbellino de actividad enfocada. Su vida se dividió en dos mitades que, sin embargo, estaban intrínsecamente conectadas: el futuro y el pasado. Durante el día, se sumergía en los planos del complejo Solaris. Desmontó la visión fría y corporativa de Santiago y comenzó a reconstruirla con los principios que su padre le había enseñado: luz, espacio, comunidad, sostenibilidad. Adrián trabajaba a su lado. Se encerraban en la sala de conferencias durante horas, debatiendo sobre la curvatura de una fachada o la elección de un material. Discutían, se desafiaban y en el proceso descubrieron una sincronía intelectual tan potente como la atracción que ardía entre ellos. En esos momentos, él no era el multimillonario y ella no era su empleada. Eran dos arquitectos, hablando el único lenguaje que ambos entendían a la perfección. Por las noches, se reunían con el equipo legal. Eran un frente unido. Adrián aportaba la estrategia y el poder implacable. Isabela aportaba el conocimiento íntimo del caso de su padre, los nombres olvidados, las injusticias que solo ella recordaba. Se sentaban uno al lado del otro en la larga mesa de conferencias, sus hombros a veces rozándose, compartiendo un café de la misma jarra mientras los abogados desgranaban jerga legal. En esas horas tardías, su alianza se forjaba en algo más fuerte que el acero. Una noche, casi a las 10, estaban solos en la oficina de Adrián, revisando un informe de los investigadores privados. «Encontraron algo», dijo Adrián de repente, inclinándose sobre la pantalla de su tableta. Isabela se acercó, su perfume mezclándose con el de él en el espacio reducido. En la pantalla había un documento bancario antiguo, desenterrado de los archivos de un banco suizo. Era un registro de una transferencia muy grande, realizada una semana antes de que el principal testigo en el caso de su padre diera su falso testimonio. El dinero salía de una corporación fantasma y llegaba a la cuenta del testigo. «Sigue el rastro», susurró Adrián, sus dedos volando sobre la pantalla abriendo otro archivo. La corporación fantasma fue financiada por otra que, a su vez, aquí está. Sus ojos se encontraron con los de Isabela. En la pantalla, claro como el día, estaba el destino final del rastro del dinero.
Una sola transacción que financiaba la corporación fantasma. La orden de pago estaba firmada por un nombre que Isabela conocía muy bien: Leónidas Aramis, el fundador y CEO de Aramis Developments. Era la pistola humeante, la prueba directa que vinculaba al hombre en la cima de la empresa con el perjurio que había condenado a su padre. Isabela se llevó una mano a la boca, un sollozo ahogado escapando de sus labios. Era real. Después de tantos años de impotencia, de gritar en el vacío, ahí estaba, la verdad. Adrián la miró. Su rostro ya no era el del magnate calculador, sino el de un hombre que compartía una victoria que se sentía tan suya como de ella. En sus ojos vio un reflejo de su propia alma, una determinación feroz y una admiración tan profunda que la dejó sin aliento. Estaban de pie, uno al lado del otro, unidos por un propósito. La justicia estaba al alcance de la mano, y en ese silencio compartido, ambos supieron que lo que estaban construyendo juntos era mucho más que edificios. El documento en la pantalla de la tableta era un fantasma del pasado, un eco digital de una injusticia que había envenenado la vida de Isabela durante años. La prueba, la verdad, el arma que necesitaba para ganar la guerra. La magnitud del descubrimiento la golpeó con toda su fuerza. Las lágrimas que habían amenazado con brotar se convirtieron en una fuente silenciosa. No eran lágrimas de tristeza, sino de una catarsis tan profunda que sentía que la estaba rehaciendo por dentro. Adrián permaneció a su lado, un pilar de calma en su tormenta emocional, sin decir nada, simplemente estando allí. Su presencia era todo el consuelo que necesitaba. Cuando finalmente pudo hablar, su voz era un susurro ronco, pero lleno de una nueva y terrible fuerza. «Tenemos que destruirlo con esto. Mi equipo legal presentará esto ante el fiscal mañana por la mañana», dijo Adrián, su tono práctico volviendo, pero suavizado por la emoción del momento. «Será un caso cerrado. Aramis no tendrá a dónde huir». Isabela negó con la cabeza, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. «No. Un caso judicial es silencioso. Se arrastra durante meses en salas anónimas. Su castigo ocurrirá en la oscuridad. No es suficiente». Levantó la vista hacia él, sus ojos ardiendo con una llama brillante. «Él humilló a mi padre públicamente. Lo convirtió en un paria en el mismo mundo que mi padre ayudó a construir. Su caída tiene que ser igual de pública». Adrián la estudió, viendo la estratega que había florecido en la gala. «¿Qué tienes en mente?» «Los premios anuales del gremio de arquitectos son en 2 semanas», dijo Isabela, su mente ahora moviéndose con una velocidad asombrosa. «Leónidas Aramis recibirá el premio a la trayectoria profesional. Estará en un escenario, frente a todos sus pares, aceptando un premio por una vida de integridad». Escupió la palabra como si fuera veneno. «No lo expondremos en un tribunal silencioso, lo expondremos frente al mundo que él cree que le pertenece, en su momento de mayor gloria». Era un plan audaz, arriesgado, impredecible, un movimiento que podía salir espectacularmente mal. Adrián debería haberlo rechazado, debería haber optado por la seguridad de la vía legal, pero miró a la mujer que tenía delante, vio el fuego en sus ojos, la brillantez de su justicia poética, y confió en ella, completamente. «Hazlo», dijo él sin dudarlo. «Prepara lo que necesites. La empresa te respalda en cada paso del camino». 2 semanas después, el salón del Gran Hotel era un mar de esmoquines y vestidos de alta costura. La noche de los premios del gremio era el evento más prestigioso del año. Isabela no llevaba el rojo de la batalla. Esa noche vestía el azul profundo de la medianoche. Un vestido elegante, poderoso, que hablaba de autoridad, no de provocación. Su cabello estaba suelto, cayendo en ondas suaves sobre sus hombros. No parecía una empleada, ni un operativo. Parecía una directora. Parecía ella misma. Adrián estaba a su lado, un compañero silencioso. No la eclipsaba, la complementaba. Formaban una pareja que atraía miradas, no por el escándalo, sino por un aura palpable de poder y propósito compartido. Leónidas Aramis era el rey de la noche. A sus 70 años, tenía el aire de un patriarca benevolente, aceptando elogios con una sonrisa humilde que ocultaba un corazón podrido. Cuando su nombre fue anunciado para el premio final, el salón estalló en una ovación de pie. Subió al escenario, aceptó la estatuilla dorada y se acercó al podio. Habló de ética, de la responsabilidad de construir un mundo mejor,
de dejar un legado del que las futuras generaciones pudieran estar orgullosas. La hipocresía era tan densa que Isabela sintió que se ahogaba. Cuando terminó, los aplausos volvieron a llenar la sala, y fue entonces cuando Isabela se movió. Las luces del salón comenzaron a atenuarse, pero un único foco, potente y blanco, se encendió en medio del pasillo central, iluminándola mientras se levantaba y se dirigía a un micrófono que su equipo había colocado discretamente. El silencio cayó como una guillotina. Todos los ojos se giraron hacia ella. En el escenario, Leónidas Aramis parpadeó, confundido, su sonrisa congelada en el rostro. «Felicidades por su premio, señor Aramis», comenzó Isabela, su voz clara, firme y amplificada por los altavoces. No había temblor en ella. Hablar de legado es, en efecto, muy importante, y esta noche, con su permiso, me gustaría hablar del legado de otro gran arquitecto, mi padre Héctor Montes. Un murmullo recorrió a la multitud. El nombre era una leyenda, una historia trágica que todos conocían. Muchos en esta sala recuerdan cómo terminó su carrera, continuó Isabela, su mirada fija en Aramis, destruido por acusaciones de fraude, basadas en el testimonio de un solo hombre. Un testimonio que ahora sabemos que fue comprado. Detrás de Leónidas, la enorme pantalla que había estado mostrando sus logros parpadeó y se puso negra. Durante años, me he preguntado quién tendría el poder y la falta de escrúpulos para orquestar una mentira tan devastadora. Recientemente, gracias a nuevas pruebas, encontré la respuesta. En la pantalla apareció una imagen, nítida, innegable, la copia de la transferencia bancaria, el nombre de la corporación fantasma y la firma en la orden de pago, la firma de Leónidas Aramis. Un grito ahogado colectivo recorrió el salón. El silencio fue reemplazado por un caos de susurros y el destello de cientos de cámaras de teléfonos móviles. Leónidas Aramis estaba pálido como un fantasma, su boca abierta en un rictus de horror. «El verdadero legado, señor Aramis», concluyó Isabela, su voz resonando con una finalidad aplastante, «no se construye con acero y cristal, se construye con la verdad. Y esta noche, aquí ante todos ustedes, el legado de mi padre Héctor Montes ha sido restaurado». El caos estalló. Los periodistas corrían hacia el escenario. La seguridad intentaba contener la situación. Leónidas parecía haberse convertido en piedra. En medio del pandemonium, Adrián ya estaba allí, al lado de Isabela. Creó una barrera protectora a su alrededor, guiándola a través de la multitud en pánico y hacia una salida lateral que daba a la terraza. La misma terraza. Una vez fuera, el aire fresco de la noche los golpeó. El sonido del caos se convirtió en un murmullo lejano. La adrenalina abandonó a Isabela de golpe y las rodillas le fallaron. Adrián la sostuvo, fuerte y firme. Y entonces, por fin, las lágrimas llegaron. Lágrimas de alivio, de justicia, de un dolor de años que finalmente encontraba una salida. Se aferró a él y lloró. Él no dijo nada, simplemente la abrazó, permitiéndole soltarlo todo, su fuerza una promesa silenciosa de que nunca más estaría sola. Cuando el llanto cesó, ella levantó la vista. Sus ojos, limpios y claros, se encontraron con los de él. Ya no había barreras entre ellos, no más pruebas, no más secretos, no más misiones, solo la verdad. «Se acabó», susurró ella. «No», respondió él, su voz profunda y llena de una emoción que ya no ocultaba. «Acaba de empezar». Y entonces se inclinó y la besó. Esta vez no hubo vacilación. Nadie se apartó. Fue un beso que sellaba un pacto, una promesa. No era el beso de un jefe a su empleada, ni de un salvador a su damisela. Era el beso de dos iguales, dos socios, dos almas que se habían encontrado en medio del fuego y habían salido de él juntas. Era el verdadero premio de la noche. La victoria final, 6 meses después. El sol de la tarde se reflejaba en el esqueleto de acero de una estructura que se alzaba hacia el cielo. Las grúas se movían con una gracia majestuosa y el aire vibraba con el sonido de la construcción, el sonido del progreso. El complejo Solaris ya no era un plano en una pantalla, era una realidad tangible, una promesa de cristal y acero que crecía cada día. En lo alto de la estructura, en una plataforma segura que ofrecía una vista de pájaro de la ciudad, estaban Isabela y Adrián. Llevaban cascos de seguridad sobre sus cabezas, pero por lo demás vestían la elegante ropa de su día a día en la oficina. La brisa jugaba con el cabello de Isabela,
y una sonrisa tranquila y segura adornaba sus labios. Observaban el trabajo de abajo, no como jefe y empleada, sino como dos socios, dos creadores contemplando su obra. La familiaridad entre ellos era una corriente cálida y constante. Se movían en el espacio del otro con una facilidad que hablaba de innumerables horas pasadas trabajando codo con codo, de una intimidad forjada en la confianza. «La fachada oeste va adelantada a lo previsto», dijo Isabela, su voz clara por encima del ruido de la construcción. «Tuve mis dudas sobre el nuevo proveedor, pero tenías razón, son eficientes». «Yo confío en tu visión», respondió Adrián, sus ojos no en el edificio, sino en ella. «Tú confía en mis instintos operativos, por eso funcionamos». Se quedaron en silencio por un momento, simplemente observando la ciudad. «¿Has sabido algo de Aramis?», preguntó Isabela en voz baja. «Sentenciado la semana pasada», respondió Adrián con calma. 20 años. Perdió la empresa, su reputación, todo. El imperio que construyó con mentiras se derrumbó como un castillo de naipes. La grabación que obtuviste fue la pieza central del caso de la Fiscalía. La justicia, al final, había sido completa y rotunda. Ya no había sombras ni fantasmas. «Y mi padre», comenzó ella. «¿Y tu padre?», la interrumpió él suavemente. «Es ahora el tema de una retrospectiva en el Museo de Arte Moderno. La universidad ha rebautizado el ala de arquitectura como el Pabellón Héctor Montes. Y la primera beca de la Fundación Montes para la Arquitectura Ética se concederá el mes que viene a un joven estudiante brillante y sin recursos». El nombre de su padre no solo estaba limpio. Ahora era un símbolo de integridad, una inspiración. Era un legado restaurado más brillante que nunca. La victoria era total. Adrián tomó su mano, entrelazando sus dedos. El gesto era natural, un lenguaje que ambos hablaban con fluidez. «A veces», dijo él, su voz un murmullo reflexivo, «pienso en el primer día que entraste en mi oficina, tan llena de fuego y principios, con una armadura invisible a tu alrededor». Sonrió. «Y recuerdo haberte entregado esa caja con ese vestido rojo». Isabela se rió, un sonido genuino y lleno de alegría. «Dios mío, pensé que eras el peor jefe del mundo, un tirano frío y manipulador». «Lo era», admitió él sin dudarlo, «o al menos una parte de mí lo era». Era un hombre que había olvidado cómo confiar en algo que no fueran los números y el acero. «Me recordaste no solo cómo confiar en una persona, sino en qué vale la pena confiar, en el carácter, en el honor». Se giró para mirarla de frente, sus ojos grises, antes fríos como el hielo, ahora cálidos y llenos de una profunda devoción. «Mira esto», dijo, haciendo un gesto amplio que abarcaba no solo el edificio en construcción, sino toda la ciudad que se extendía ante ellos. «Mira lo que hemos empezado a construir». Hizo una pausa, el viento agitando suavemente su cabello. «Y esto es solo el principio. ¿Qué te parece si construimos el resto juntos?». No era una pregunta, era una declaración, una promesa, el plano de un futuro compartido. Isabela le devolvió la sonrisa, sus ojos brillando con la misma promesa. No necesitaba palabras para responder. Adrián pasó un brazo por sus hombros y ella apoyó la cabeza en el suyo. Se quedaron así, de pie en la cima de su primer gran logro conjunto, mirando no hacia el pasado vengado, sino hacia un horizonte ilimitado. No era un cuento de hadas sobre un millonario que salva a una mujer en apuros. Era la historia de una mujer con una integridad inquebrantable, que le recordó a un hombre poderoso cómo volver a tener un alma. Y en el proceso, dos individuos fuertes, dos socios, encontraron en el otro los cimientos para construir algo mucho más duradero que el acero o el cristal, una vida, juntos, una historia de integridad, justicia y un amor forjado en el respeto. ¿Qué fue lo que más te inspiró de la trayectoria de Isabela? Cuéntanos en los comentarios. Si crees que la verdadera fuerza viene del carácter, deja tu like y no olvides suscribirte para más historias que nos recuerdan que, al final, la verdad siempre construye el legado más duradero.